Señor, te damos gracias, precioso Dios, por este momento, Señor. Porque es hermoso estar en tu presencia, Padre. Porque es hermoso estar en tu casa, Señor, que mil fuera de ellos, Padre. Hoy te pido, Espíritu Santo, que tú hables a través de mí, Señor. Que tú abras oídos espirituales, Señor. Que tú abras ojos espirituales, Señor, para que podamos ver, Señor, lo que tú quieres hablarnos hoy en esta noche, Señor. Espíritu Santo, habla hoy, Padre, a nuestros corazones. Hoy habla a nuestra mente, Señor. Te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, tenga fruto, Padre, en nuestro corazón, Señor, y en nuestra vida, Padre. Gracias, Padre, porque me permites estar aquí, Señor, para poder hablar de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Por la vida de nuestros pastores, Señor, y por la vida de cada uno de tus hijos de Visión Internacional. Te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a buscar Mateo 18, versículo 19 al 20. Cuando lo tengan pueden decir amén o listo. Bueno, dice 18, 19 al 20. Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se los dará. Porque allí donde dos o tres de ustedes se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Cuántos creen esa palabra? Hoy vamos a hablar sobre cómo nosotros tenemos que interceder, cómo orar correctamente para pedir a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que venir a la iglesia es solamente para adorar y para alabar, pero también es para pedir. Hay veces que hay muchísimas personas que dicen, pero ya no pidas y ya te lo va a dar. O ya no, ¿por qué tanto pides? ¿O por qué pides tanto? En la Biblia dice esto que acabamos de leer: si dos o más piden en su nombre, pero piden ¿qué? Lo que queramos, ¿no? Dios del cielo no lo va a hacer. Ninguna parte de la Biblia dice no pidas. Ninguna parte de la Biblia dice no pidas tal cosa. Todo dice pide y se os dará. Amén. Porque esta parte es muy importante. Dice, les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, si dos personas se ponen de acuerdo y piden algo, puede ser poderoso. Pero no quiero que malinterpreten que si ustedes piden como ustedes solos, puede ser poderoso lo que Dios les va a dar. Pero si dos de ustedes o más piden en su nombre, será más poderoso lo que ustedes van a pedir. ¿Sí me entienden más o menos? ¿Por qué? Porque dos es mejor que uno. Porque una persona, un ejemplo, una persona que juega a voleibol no juega sola. Siempre tiene que haber dos personas. Una persona que juega algún otro deporte no juega sola. Solamente pues el solitario, ¿verdad? Pero siempre es mejor un juego, o siempre es mejor algo hacerlo de dos o más. Amén. Una de las razones por la que nosotros nos congregamos o nos juntamos o nos reunimos es para pedir. Ustedes cuando oran siempre piden, ¿no? Siempre pedimos. Y es verdad, nosotros tenemos que pedirle todo. ¿Por qué? Porque es el Dios que todo lo tiene, el Dios que todo lo puede. Entonces su palabra dice pide. Y nosotros tenemos que hacer, tenemos que estar pidiendo. Amén. No es malo pedir. No es malo que tú le pidas a Dios, no sé, una cosa. Pero quiero que vayamos primero a Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Listo? Dice, no permitan que nadie vuelva un mal contra otro mal. Al contrario, debe esforzarse para hacer el bien entre ustedes mismos y con todos los demás. La oración debe de ser constante. Nuestra oración debe de ser día con día. Nuestra oración debe de ser, no solamente pido hoy
y dentro de 2 meses vuelvo a pedir por lo mismo de hoy, y dentro de 1 año vuelvo a pedir lo mismo de hoy. No, nuestra oración tiene que ser constante, tiene que ser una oración eficaz. Dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. Nosotros tenemos que orar constante, siempre. No debemos de dejar que esa oración o lo que hayamos pedido se vaya o se quede como en el olvido o en el hoyo que ya nadie ve. Entonces nuestra oración debe de ser así, debe ser constante. Amén. Hoy vamos a ver muchas partes de la Biblia, entonces vamos a estar moviendo mucho nuestras hojitas. Amén. Vamos a Mateo 6. Versículo 6. Dice: cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable ahí en secreto con Dios, su Padre, y pues se le dará lo que le pide en secreto. Muchas veces no es necesario que nosotros vengamos los martes o nos juntemos en una reunión para estar orando por una cosa. También es necesario que nosotros nos metamos en intimidad con Dios y hablemos con Él y oremos algo personal. También es poderoso cuando nosotros hacemos eso, pero el primer punto es, si usted apunta, el primer punto es que nuestra oración sea constante. El segundo punto es orar con eficacia, con eficiencia. Tenemos que orar personalmente con Dios. Hay veces que tal vez a ti te dé pena decirle a tu compañero o a tu hermano que está ahí: oye, ora por mí, por esto. O algo que es muy, no sé, algo que es muy difícil para ti que los demás sepan. Es por eso que Dios nos manda a orar en intimidad, a pedirle en intimidad. No solamente estar orando en una reunión o estar orando en un momento donde hay muchísimas personas. Siempre tenemos que estar pidiéndole a Dios. Amén. Cuando nosotros oremos, tenemos que buscar a una persona que dé fruto. ¿Y cómo es eso, que una persona dé fruto? Es, por ejemplo, si yo, Mónica, digo: no, pues es que la verdad yo voy a la iglesia, pero todo me va mal. Yo oro, pero nada se cumple. Yo canto por cantar, no, pero todo me sale muy mal. Pero voy a ir con Monse, que ella siempre habla bien. Voy a ir con Monse, que ora, pero yo veo que Dios sí le responde. Pues voy con ella. Entonces voy con Monse y le digo: oye, Monse, quiero que ores por mí para que me respondan en este trabajo y me acepten. Y di Monse: ok, vamos a orar. Bueno, Señor, te pedimos porque Mónica, Señor, le des ese trabajo donde tú quieres. Bueno, en fin. Y pum, yo tengo este trabajo y ya todo está súper bien. ¿Creen que Dios va a hacer eso? En realidad no, porque dice la palabra de Dios que si tenemos fruto, pide si tienes fruto. Yo te daré todo si tú me das fruto. Nosotros tenemos que darle a Dios. Si nosotros hacemos cosas, nosotros le servimos a Dios y hacemos que la palabra de Dios vaya a más personas. Si nuestro deseo es ganar personas, ganar almas, ¿qué tenemos que hacer? Hablar de Dios, predicar a las personas. Entonces nosotros estamos aquí trabajando en la casa de Dios, pero nosotros tenemos que hacer eso, dar fruto. No solamente vas a buscar a una persona que dé fruto para que a ti te bendiga Dios. Dios también te puede bendecir, pero no te puede dar todo lo que estás pidiendo, porque tú no le estás dando a Dios lo que Él quiere. Tú no le estás dando a Dios lo que Él te ha pedido. ¿Me entienden? Entonces nosotros tenemos que dar fruto. Dice: tú me puedes pedir lo que quieras si das fruto. Nosotros tenemos que dar un fruto.
Si nuestro deseo es hablarle a las personas, pues tenemos que hablarle a las personas. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un don, un talento. O a lo mejor aún no lo descubres, o a lo mejor aún no sabes qué es lo que Dios te ha dado, pero empieza a hacer cosas y vas a empezar a descubrir qué Dios te ha dado. Si Dios te ha dado el don de dar consejos a las personas, pero tú empiezas del lado de cantar y ves que no te sirve cantar, bueno, tal vez un instrumento, y ves que no eres tan hábil tocando un instrumento, empieza a buscar qué áreas son las donde Dios te ha puesto, hasta que llegues al momento en que una persona va a llegar y te va a decir: es que me está pasando esto, estoy pasando por esta situación, y Dios te va a usar ahí. ¿Por qué? Porque ese es el momento en que tú vas a desarrollar ese don. Entonces ahí nosotros vamos a empezar a dar fruto. Amén. ¿Sí me van entendiendo? ¿No lo estoy revolviendo mucho? Ok, vamos primero a Juan capítulo 15, versículo 7. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. ¿Qué dice al final? Recibirán de mi Padre todo lo que pidan. ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo lo que pidamos o todo lo que necesitamos. Entonces, todo lo que pidamos, todo lo que nosotros queramos pedirle a Dios, Él nos las va a dar. No solo lo que necesitemos. A lo mejor tal vez igual tú necesitas sanidad o necesitas un trabajo, está bien, pero también lo quieres, también lo deseas. Así es, nosotros tenemos que pedir todo lo que queramos, todo lo que nuestro corazón anhele, Él nos lo va a dar. Pero hay una parte muy importante que dice: si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado. Es muy difícil no permanecer, ¿verdad? ¿O es fácil permanecer? Hay mucha gente que tal vez lleva 20 años de ser cristiano y de estar con Dios sin dar ninguna vuelta al mundo. ¿Sí me entienden, verdad? Por ejemplo, si yo llevara 20 años de ser cristiana, que no es así porque no tengo más de 20 años, pero si yo tuviera 20 años de ser cristiana, sin separarme de Él, sin irme 2 meses a, no sé, a un antro y regresar, y luego dentro de 3 años descanso y voy con varios tipos, y luego regreso con Dios, y luego hago más fiestas, y luego me pierdo un poco más, y en todo ese transcurso llevo 20 años. ¿Eso es permanecer en Dios? Nuestra palabra dice: si ustedes permanecen en mí. Tenemos que permanecer siempre en Dios. ¿Pero qué necesitamos para permanecer en Dios? Requerimos de tiempo, requerimos de madurez. Hay veces que las personas que tal vez son más maduras dependen más de Dios. ¿Por qué? Porque las personas que aún somos jóvenes aún dependemos un poco más de nuestros padres terrenales que de nuestro Dios. Nosotros tenemos que permanecer en Dios. Nosotros tenemos que seguir con Dios, no perdernos en ningún momento. Su palabra dice que si permanecemos en Él, Él nos va a dar todo lo que nosotros queramos, todo lo que nosotros le pidamos, Él nos lo va a dar. Pero es muy importante esa parte. Tenemos que permanecer en Él, tenemos que obedecer lo que Él ha dado a nuestro corazón. Amén. Interceder es decir que debemos dejar que Dios ponga todo. Interceder es sentir, por ejemplo, si cuando venimos a los martes, muchos de ustedes vienen los martes, ¿verdad? Sí, bueno, muy bien. Sí, yo sé que sí. Pero cuando nosotros hacemos ese momento de oración,
es un momento de interceder. Cuando los pastores dicen sientan la necesidad de la otra persona como si fuera de ustedes, esa parte es interceder. ¿Por qué? Porque esa persona siente lo que tú puedas sentir. Si yo deseo que mi familia esté bien y luego me pide otra persona, pues también deseo que mi familia esté bien. Es más fácil sentir la misma conexión, ¿verdad? Pero cuando una persona te pide un trabajo, que oremos por un trabajo, y tú estás pasando por otra situación, a veces es difícil que nada más estás pidiendo por ti y luego se te olvida pedir, y por el trabajo de la otra hermana, perdón Dios, que no sé qué, ¿verdad? Interceder es sentir lo que la otra persona necesita, como si esa necesidad fuera de nosotros. Esa forma es como también Dios puede escuchar. ¿Por qué? Porque estamos dos personas pidiendo por la misma cosa. Cuando nosotros oramos por una situación en especial, tenemos que juntarnos con otra persona, y esa persona tiene que orar igual que tú, con fuerza, con eficacia. Tenemos que orar con pasión, como si esa palabra, como si eso que tú anhelas ya esté hecho. Ahí también está incluida nuestra fe. La palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces, si nosotros vemos eso que aún no tenemos aquí, eso hace que nuestra fe se fortalezca. Si yo veo que ya estoy en un mejor trabajo, sé que más adelante Dios me lo va a dar. Porque cuando Dios nos pone un sueño o un anhelo, es porque Él lo puso, porque Él nos lo va a dar a un futuro. Entonces nosotros tenemos que orar por eso, pero nuestra oración debe de ser constante. Amén. Vamos a 1 Corintios 14:3. Primera de Corintios 14:3. Dice: cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se ayudan solo a ustedes mismos. Dios los entiende porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Pero aparte de Él, nadie más sabe de lo que ustedes dicen. En cambio, cuando Dios les ordena hablar de su parte, la gente sí los entiende. Además, si ustedes ayudan a todos los de la iglesia a confiar más en Cristo, a sentirse mejor y a estar alegres. Amén. Uno sabe por lo que nosotros debemos de interceder. Uno sabe lo que tenemos que orar, por lo que tenemos que hablar, por lo que tenemos que pedirle a Dios. Pero cuando nosotros lo pedimos, cuando nosotros oramos, también el que sabe es el Espíritu Santo. Cuando nosotros estemos orando, es importante orar conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo es orar conforme a la palabra de Dios? Por ejemplo, la palabra de Dios dice que por sus llagas somos sanos. Entonces, si tú tienes alguna enfermedad, vas a decir: Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que me sanes, porque por tus llagas somos sanos. Si tienes alguna necesidad, vas a decir: Señor, tú suples toda necesidad, porque tu palabra dice que tú suples cada necesidad. Nosotros tenemos que aprender más de lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender más de lo que Dios ha escrito, de lo que Dios nos ha dejado, para que nosotros podamos orar conforme a su palabra. Tenemos que dar las cosas por hechas. Tenemos que orar por situaciones que ya están hechas.
Si tal vez aún no has visto tu trabajo, aún no has visto que tu familia esté bien, aún no has visto que te vaya bien en la escuela, tenemos que darle gracias a Dios en todo momento. Así dice su palabra, da gracias a Dios en todo momento. Amén. Tenemos que estar diciendo: Señor, gracias porque tú me ayudas. Gracias porque tú suples todas mis necesidades. Gracias porque por tus llagas soy sana. Gracias porque tú estás conmigo hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos que orar conforme a su palabra. Tenemos que interceder, para que esa oración llegue más, para que esa oración pueda más. Tenemos que estar constantes. No solamente tenemos que estar orando un día y otro día y otro día otra cosa. Podemos pedir todo lo que queramos. No hay nada, ni ninguna parte de la Biblia que te diga no pidas tal cosa. Si nuestro corazón anhela, no sé, aunque las personas lo vean tan ridículo, no sé, algún sueño que tengas, por ejemplo, si tu anhelo es, no sé, ser actor, un ejemplo, no es necesario que la gente, no esperes que la gente se burle o te diga no pidas esto. ¿Por qué? Porque Dios dice: pide todo y os daré. Pide lo que quieras y te lo daré. Entonces nosotros tenemos que estar pidiendo constantes. No tenemos que estar pidiendo bueno, híjole, esto no le voy a pedir a Dios porque no me lo va a dar. Bueno, pues esto tampoco, entonces ¿qué le pido? Nosotros le podemos pedir todo. Esa es una forma, esa es una razón por la que nosotros nos reunimos, para pedir. Hay veces que en la adoración y en la alabanza estemos metidos en la canción o en cómo se escucha o cómo está cantando tal persona, pero también es importante, la presencia de Dios desciende en medio de la alabanza. Y cuando la presencia de Dios desciende, es importante seguir adorando, seguir alabando, pero también podemos estar pidiendo. No es malo pedir. Hay muchos que tal vez piensen: ay, pero ¿por qué pides tanto si ya Dios te escuchó? Pero en realidad Dios dice: pide. Y la verdad, tenemos un Dios que todo nos puede dar. Es un Dios que hasta Él le sobra lo que nosotros nos falta. Y si ustedes como padres les dan a sus hijos lo que les piden, ¿cuánto Dios no nos va a dar a nosotros que estamos aquí y le estamos pidiendo? Amén. Entonces no escatimemos ni digamos: pues esto no lo voy a pedir porque tal vez no me lo da. O a lo mejor Él te lo va a dar, pero tal vez de otra forma. O a lo mejor no como tú lo quieras, pero te lo va a dar de otra forma. O a lo mejor muchísimo mejor de lo que tú esperas. O a lo mejor te lo da, te da algo más grande de lo que tú estabas pidiendo. Pero siempre Dios nos va a responder si permanecemos en Él, si obedecemos su palabra. Si nosotros damos fruto, Dios nos va a responder mucho más de lo que nosotros le hemos pedido. Amén. Vamos a Salmos 66. Salmo 66, versículo 17 al 20. Dice: presten atención ustedes, los que adoran a Dios. Vengan, que voy a contarles lo que Dios ha hecho por mí. Con mis labios y mi lengua lo llamé y le canté alabanzas. Si mis intenciones fueran malas, Dios no me habría escuchado, pero Él me escuchó y me contestó, y contestó mis oraciones. Bendito sea Dios, pues tomó en cuenta mi oración y me demostró su amor. Esta persona habla de que había iniquidad. ¿Iniquidad qué es? Planear un pecado. El de él no era tanto un pecado, era como defectos tal vez que tenía. Y Dios lo escuchó. Cuando nosotros hacemos iniquidad, cuando nosotros planeamos hacer un pecado,
Dios cierra sus oídos a nosotros. Cuando nosotros hacemos, no sé, no, pues voy a decirle esto a mis papás y no se van a enterar nunca. Y al ratito, ay Dios, se me olvidó pedirte por esto, por esto. Nosotros ya estábamos planeando mentir. Los pecados que son, aunque sea lo más mínimo, aunque digan una mentirita piadosa, eso ya es un pecado, ya se cuenta como pecado. Aunque nosotros sepamos lo que es malo y lo hacemos, también se cuenta como pecado. Nosotros tenemos que estar siempre bien con Dios. En todo momento tenemos que estar siempre bien con Dios. Nosotros no tenemos que hacer iniquidad, no tenemos que estar haciendo cosas que a Dios no le agrada, no tenemos que estar haciendo cosas que tal vez después nos arrepintamos. ¿Para qué hacemos cosas que después vamos a decir, ¿por qué lo hice? Tenemos que estar en todo momento bien con Dios, para que sus oídos no se cierren a lo que nosotros estamos pidiendo, para que sus oídos siempre estén abiertos a nosotros, a nuestras oraciones, a lo que tu corazón anhela. Dice la palabra de Dios: deleítate en el Señor y te concederá las peticiones de tu corazón. Si nosotros siempre estamos con Dios, si no hacemos cosas que vaya a afectar o que vaya a poner mal su corazón, no tenemos que hacerlas, porque sabemos qué es bueno y qué es malo. Sabemos qué es lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Nosotros sabemos cuando Dios va a responder, cuando nosotros estemos bien con Él. Es importante estar bien con Él. De Dios dependemos. Tenemos que estar como en una línea, no desviarnos, porque siempre vamos a depender de Dios. Tenemos que estar caminando siempre firmes, porque cuando nosotros hacemos un paso en falso, hay veces que ya no podemos regresar tan fácil. Si nosotros vamos bien y pasa algo y te desvías por un momento, por una situación, por un momento de locura en tu vida, no sé, es difícil volver, porque en todo momento estás pensando: ¿qué pasará? ¿Por qué lo hice? ¿Y qué está pasando? ¿Dios ya no me va a escuchar? No, pero si le pido me voy a sentir como hipócrita. Si le pido voy a sentirme como mentirosa. Pero Dios conoce nuestro corazón. Aún aunque nosotros fallemos, aún cuando nosotros estemos en malos pasos, Dios siempre nos va a enderezar. Dios siempre va a hacer que volvamos a caminar en esa línea derecho. Hay veces que tal vez nosotros lo veamos muy difícil y que siempre en nuestra mente esté ese pensar, ese sentir de que ¿por qué lo hice? ¿Por qué hice esto cuando no tenía que hacerlo? Pero en realidad en ese momento tú también querías hacer esas cosas, o tú tal vez querías, pero alguien te dijo: pues vamos a hacerlo, sea lo que sea. Pero siempre tenemos que permanecer en Dios. Tenemos que interceder, sentir que Dios nos escucha. ¿Por qué? Porque Él sí nos escucha. Él no se olvida de ninguna palabra que nosotros decimos. Él no se olvida de ninguna seña que tú le hiciste. No se olvida de cómo tú se lo pediste. No se olvida ni de con quién se lo pediste, ni en qué momento se lo pediste, ni en qué hora se lo pediste. Él siempre está pendiente de nosotros. Él siempre está viendo a dónde nosotros vamos. Él siempre está al pendiente de lo que hacemos. Y cuando llega ese momento que tú quieres hacer algo malo, en tu corazón siempre va a haber algo que te va a decir que no, cierto o falso. Y en ese momento el que nos está hablando es el Espíritu Santo. Pero hay veces que en ese momento nosotros no ponemos atención y decimos: ay, pues lo hago rápido y ya no importa, ya después voy a estar bien. Pero no, es mejor escuchar esa voz. Es mejor
poner atención a lo que Dios nos está hablando. Si nosotros le pedimos a Dios, Señor, hable en nuestros oídos espirituales, es porque Él nos está abriendo. Él nos va a hablar, Él nos va a decir todo lo que está bien, todo lo que nos va a convenir. Él nos va a estar hablando a cada momento. A lo mejor no escuchemos como tal una voz, pero si tú lo sientes en tu corazón, si tú sientes en tu mente que tienes que ir por este lado y no a la izquierda, tienes que ir derecho y no a la derecha, es porque algo está pasando. Algo te está diciendo que por aquí te va a ir mejor, que por aquí no te va a pasar nada, que por aquí vas a tener grandes cosas. Así pasa cuando nosotros abrimos nuestros oídos, abrimos nuestros ojos espirituales, podemos ver lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Amén. Entonces, cuando nosotros estemos orando, ya sea en la intimidad o sea en grupo, en una reunión, tenemos que estar al pendiente de todo. Siempre va a haber situaciones tal vez de guerra o situaciones donde estés en una tranquilidad, y nosotros tenemos que permanecer firmes. Si nosotros permanecemos firmes, todo se puede hacer también. Por ejemplo, no sé, alguna vez han orado por una persona y pasa algo, no sé, que pueda estar, no sé, algo muy extremo, que pueda estar endemoniada o algo así. Cuando pasa eso, puede ser que tú te espantes o te enojes, pero o te sientas que no sabes qué hacer y cierras tus ojos y te vas, o no sé qué pase. Pero en ese momento nosotros tenemos que permanecer firmes. Si nosotros permanecemos firmes, el que está respaldando nuestra oración es el Espíritu Santo. Si nosotros estamos orando por algo, alguna situación más tranquila, si permanecemos firmes en esa oración, Dios nos está respaldando. Dios nos escucha en todo momento. ¿Cuántos creen que los martes Dios nos escucha? Siempre oramos y me gusta porque siempre oramos ya sea por el gobierno, luego oramos por las familias, luego oramos por matrimonios, por muchísimas cosas. Y su palabra es increíble porque la palabra de Dios dice que si dos o más se reúnen y se ponen de acuerdo, Él nos escucha. Entonces, si muchos de nosotros nos ponemos de acuerdo para orar por nuestro gobierno, ¿qué creen que pasa? Dios nos escucha y Él también va a actuar. Porque su palabra dice que si nosotros pedimos, Él nos lo dará. Si nosotros pedimos con fe, Él nos lo va a dar. Si nosotros pedimos por los matrimonios de esta ciudad, de Ciudad Neza, ¿cuántos creen que muchos matrimonios en ese momento se están reconciliando? Hay veces que nada más hay personas, y no en esta iglesia, pero hay muchas personas en otros lados que oran, pero no ven las situaciones, oran por orar, o nada más están caminando para que piense la gente que está orando. Pero en realidad todos tenemos que orar, por lo menos decir: Señor, sí, apoyar la oración del hermano. Si el hermano está orando por las familias, Señor, tú restauras, tú bendices, Señor, tú quitas todo obstáculo sobre esta familia. La otra persona, si no sabe cómo orar, tiene que apoyar la oración. ¿Cómo vamos a apoyar a una oración? Sí, Señor, yo creo que sí, Padre. Así es, Padre, como tu palabra dice, Señor. Empezar a afirmar. Nosotros apoyamos una oración afirmando lo que las otras personas dicen. Amén. Dios siempre nos va a escuchar, no importa lo que nosotros pidamos, pero tenemos que aprender a interceder, tenemos que aprender a orar. Hay muchas personas que dicen: pero no me pongo a orar porque la verdad no sé. ¿Y cómo no vamos a saber si ni siquiera practicamos nuestra oración? Orar no es como de esas personas que se ponen a orar y sí. No, orar es como platicar con otra persona. Orar es decirle a Dios todo lo que necesitas. Orar es pedirle a Dios, orar es hablar con Él lo que te pasó, lo que quieres que pase o que te ayude. Es como si fuera tu amigo. ¿Cuántos de aquí su amigo es Dios? Si nosotros nunca le hablamos también al Espíritu Santo,
pues Él igual va a estar como separado. La palabra de Dios dice que Él nos dejó al Espíritu Santo. Entonces, si nos dejó al Espíritu Santo, nosotros no tenemos que ignorarlo, ¿verdad? Hay veces que nada más vamos, ay Dios, pero Dios de esto, Dios lo otro, y ahí va el Espíritu Santo al lado de ti escuchándote y sin hacer nada, porque en realidad ni siquiera le hablas. Es como, por ejemplo, yo paso y ni siquiera le digo a Eric, oye Eric, súbele, oye Eric, bájale. ¿Cómo va a saber él lo que yo pido? ¿Cómo va a saber él lo que yo necesito si ni siquiera le digo súbele, bájale, muévele, lo que sea? ¿Cómo va a saber los del sonido cuando el pastor no les dice nada? Así es, nosotros si no le decimos a Dios, al Espíritu Santo, perdón, que vaya a nosotros, que necesitamos tal cosa, Él no te va a contestar nunca, porque nunca le estás hablando. Él va de tu lado, Él va caminando a un lado de ti. Pero cuando llega el momento que tú le dices, Espíritu Santo, acompáñame, Espíritu Santo, mándame un taxi, mándame el camión. De verdad, aunque sea muy, no sé, algo tan sencillo, suele suceder que sí llega ese momento. ¿Cuántos lo han hecho? Algo tan sencillo, ay Dios, mándame un taxi, ay Espíritu Santo, por favor. Y ahí van 1000 horas ahí esperando y lo piden y pues llega, ¿no? A veces dicen, ay, fue casualidad, pero en realidad no. Cuando nosotros lo pedimos de verdad, pasa, las cosas suceden. Así tenemos que estar nosotros, hablarle al Espíritu Santo en todo momento. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 3. Capítulo 3, versículo 12. Dice: cuidado, hermanos, no piensen en lo malo, ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de Él. Hay una cosa que nos aparta de Dios, que es la incredulidad. Sí lo dije bien, ¿verdad? Eso nos aparta de Dios. Su palabra dice: no dejen de confiar en el Dios que vive. ¿Quién es el Dios que vive? Pues nuestro Dios, Jesús. Ellos son el Dios vivo. Hay veces que nosotros podemos pedirle a algunas cosas y no lo pedimos bien, porque no sé, no lo pides con esa fuerza, no lo pides con la pasión. Hay veces que solamente pides por pedir. Ay Señor, ayúdame en ese examen. Y bueno, ya lo haces. Yo creo que me va a ir un poquito mal. Cuando al principio le pediste a Dios que Él te ayudara, y al final terminas diciendo, pues yo creo que me va a ir mal, yo creo que no va a resultar lo que yo pensaba. Hay veces que nosotros no tenemos que dudar en ningún momento. Aquí dice: no pensemos en lo malo, ni dejemos de creer en Dios. Porque cuando nosotros oramos o intercedemos por alguna cosa, al final o días después pensamos en que no, pues yo creo que ya Dios no lo va a hacer. Yo creo que Dios ya ni siquiera me escuchó. Yo creo que Dios ni siquiera me puso atención. ¿Por qué pensamos en eso cuando en el momento, no sé, estás pidiendo con tanta fuerza que crees que Dios lo va a hacer, y al final llega una situación, llega una persona y te dice: ¿y para qué pediste eso? Hubieras pedido otra cosa que necesitabas más. ¿O por qué pediste eso si ni siquiera te lo va a dar? Hay veces que hay personas que te meten esas ideas y tú las captas y dices: no, sí es cierto, porque pedí eso. En realidad no lo necesito, pero pues tenía ganas de hablar, tenía ganas de pedir eso, pero bueno, en realidad no. Si lo pediste,
es porque lo debes de pedir, porque Dios lo puso en tu corazón para que nosotros se lo pidamos. No es de que Dios nos pone cosas para pedir, claro que no. Es como si, por ejemplo, llegan, no sé, sus hijos, su esposo, ¿y qué vamos a comer hoy? Ay, pues no sé, déjame ver qué Dios me pone en el corazón. Pues tampoco. Entonces, nosotros tenemos que orar por cualquier cosa, por cualquier situación que esté pasando. Aunque no lo necesiten, aunque ni siquiera sea lo que ustedes anhelan pedir, pero crean siempre en lo que pidan. Crean siempre en lo que están orando. No sean personas incrédulas. ¿Por qué? Porque eso nos apartaría de Dios. Pensar en cosas malas o desconfiar en Dios, eso nos hace separarnos de Él. Es como tú dejas entrar aire y ya estás ahí un poquito separado, y dejas de confiar más en Él y más te separas, y dejas de confiar en Él y pensar en que no lo va a hacer, y pensar en que se va a tardar. Él se puede tardar el tiempo que Él quiera, hasta que nosotros estemos listos. Nunca nos va a dar Dios algo en el momento que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no vamos a estar listos para lo que Él nos va a dar. Si tú pediste algo, Él te va a dar mucho más de lo que tú pediste, pero Él te lo va a dar en su tiempo, no cuando nosotros queramos. No cuando tú le digas, Señor, en este momento, a esta hora yo espero que me lo des. No, Él te lo va a dar cuando tu mente y tu corazón estén listos para recibir lo que Dios te va a dar. Amén. Entonces no tenemos que ser personas incrédulas. Amén. Por último, vamos a 2 de Corintios capítulo 10, del 1 al 5. Aquí habla Pablo y dice: dicen que soy muy tímido cuando estoy entre ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Yo les ruego por el cariño y la bondad de Cristo que cuando vaya a verlos no me obliguen a ser duro con los que nos acusan. Ellos dicen que nosotros hacemos las cosas solo por interés, como lo hace la gente de este mundo. En verdad que vivimos en este mundo, pero no actuemos como todo el mundo, ni luchemos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Amén. Dice, ellos dicen que nosotros hacemos las cosas solo por interés, como lo hace la gente que vive en este mundo. Nosotros no podemos interceder en este mundo, por este mundo que se está perdiendo, cuando tú te estás perdiendo. Si nosotros no podemos orar por alguna cosa, si nosotros no creemos que eso se va a cumplir, sería como ilógico. No puedo orar yo por una persona que quiere sanidad si yo sé que no se va a sanar, o yo creo que no se va a sanar, cuando Dios va a hacer las cosas. Nosotros tenemos que orar con fe. Nosotros no tenemos que estar haciendo cosas que a Él no le agrada. A Él tenemos que estar orando, creyendo en lo que Él va a hacer. Los argumentos siempre se van a levantar en nuestra mente. Dice que nosotros no somos de este mundo, y es verdad. Nosotros no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros ya pertenecemos al reino de los cielos. No tenemos que luchar con las armas de este lugar, de la tierra, cuando tenemos el poder de Dios. Su palabra dice que Él nos ha dado autoridad. Si Él nos ha dado autoridad, que es muchísimo más fuerte que un arma de fuego, cualquier cosa, nosotros podemos hacer muchísimas cosas. ¿Cuántos han visto que muchos pastores, muchos profetas
solamente por caminar enfrente de las filas pasan cosas. Camina gente, sana gente, salen demonios. Así nosotros también podemos hacerlo, porque Él nos ha dado autoridad. ¿A quiénes? Pues a todos nosotros, a sus hijos. Él nos dio la autoridad de sanar personas, Él nos dio la autoridad de sacar demonios, Él nos da la autoridad de hacer muchísimas cosas. Pero nosotros tenemos que creer en lo que Dios nos ha dado. Cuando tú oras por una persona, su palabra dice que pongamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Si nosotros ponemos la mano sobre una persona que está enferma, ¿cuántos creen que Dios la va a sanar? Nosotros sabemos que Dios es el Dios que hace todo posible. Lo que nosotros vemos tan difícil, Él lo hace tan fácil, que es solamente confiar en Dios que esa persona va a sanar. Si Dios puede sanar lo que para muchos doctores, para la ciencia es difícil, por ejemplo el SIDA, Él lo puede sanar, ¿cuánto no va a construir una nueva familia? Si Él puede sanar el cáncer, ¿cuándo no Él va a hacer que tengas un buen trabajo, que tus deudas se vayan? Si Él puede sanar algo tan difícil, ¿cómo no va a ser algo tan fácil que es suplir una necesidad? Así tenemos que hacer. Orar sin cesar, orar y pedirle a Dios constantes, creer en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, creer que Dios está respaldando tu oración, creer que Él nos está escuchando, creer que Él inclina su oído a nosotros. Cuando tú llevas una carga muy pesada, Dios hace esto. Dios inclina su hombro para cargar lo que tú no puedes cargar, para llevar lo que tú no puedes llevar. Así pasa. Si tú te sientes muy mal y dices: Señor, yo no puedo con esta carga de estrés, te pido que me quites. Dios lo que hace es: muy bien, hija, yo creo que tú estás confiando en mí, y bueno, a ver, dámela a mí. Y Dios lo hace. Algo tan fácil es confiar en Dios, permanecer en Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros vemos que Él puede hacer cosas imposibles, que para nosotros como humanos en esta tierra es tan difícil, y para Él es en un 2x3, ya sanaste, ya quitó un cáncer, ya quitó el SIDA, ya quitó una enfermedad, pues en un 2x3 también te dio un trabajo, construyó mejor tu familia, te da un mejor sueldo, suple todas tus necesidades. Así es Dios, en un 2x3 Él lo puede hacer. Pero ¿en qué momento? Cuando Él quiera, no cuando nosotros queramos. Amén. No sé, algunas de ustedes tal vez hayan pedido algo o hayan estado pidiendo por algo. Por ejemplo, en estos últimos días hemos estado orando por los pastores, y muchos nos hemos puesto de acuerdo para orar la madrugada del jueves a las 3 de la mañana. Entonces, en ese momento, Dios, ¿cuántos creen que la pastora va a salir en un 2x3? Entonces, ¿cuántos creen que en un 2x3 nuestro pastor ya está sano? En un 2x3, ¿cuántos creen que ustedes, sus necesidades ya están hechas? Entonces vamos a ponernos de pie. Hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a juntarnos, como dice su palabra. Y yo quiero que si veniste con alguna de tu familia o veniste con algún acompañante, se unan y se junten. Yo quiero que las familias se tomen de la mano. Igual los que vienen con algún acompañante se tomen de la mano, y los que no, pues se unen a los de al lado. Y vamos a hacer algo diferente. Vamos a interceder. Si la persona de la derecha o de la izquierda tiene alguna necesidad, pues las dos personas van a orar por esa necesidad. Y después, cuando terminen de orar por esa situación, van a orar por la que tienen a un lado, todos juntos. No van a orar separados.
quiero que toda la oración se haga en conjunto. Si yo estoy, no sé, con Cristian y Cristian me dice por mi familia, pues él y yo vamos a estar orando por la familia de ¿quién? De Cristian. Y después si yo quiero que oren por la escuela, él y yo vamos a orar por la escuela. Amén. Vamos a hacerlo así, vamos a empezar. Quiero que empiecen a preguntarse entre ustedes: vamos a orar con fe, amén. Vamos a orar que lo que la persona de al lado tiene ya está hecha, amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu hermosa palabra, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú inclines tu oído, Señor. Espíritu Santo, tú escuches cada una de nuestros clamores, Señor. Que escuches cada una de nuestras palabras, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que tú vengas, Señor, y toques cada uno de estos corazones, Padre. Que tú toques, Padre, la mente de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú haces florecer, Señor, esa palabra, Padre, en nuestra vida, precioso Dios. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, en tu palabra, Padre. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que los que pedamos, Señor, por sanidad, Padre, declaramos que ellos ya son sanos, Padre. Te pedimos, Padre, por matrimonio, Señor, que están separados, Señor, tú los restauras, precioso Dios. Creemos en tu palabra, Señor, y creemos, Padre, que tú restauras corazones, Padre, que tú restauras ese amor, Padre. Tú restauras familias, Señor, tú las unes, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos con esos dolores, Señor, tú quitas todo dolor de columna, Señor, quitas todo dolor de huesos, Padre, todo dolor de músculos, Señor, se va en el nombre de Jesús, Padre. Tú nos has dado la autoridad, Señor, para orar, Señor, para pedir, Señor, para creer en ti, Padre. Y hoy creemos, Señor, que tú haces, Padre, tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Que tú aceleras, Padre, tu palabra. Que tú aceleras, Señor, tus milagros a nuestra vida, Señor. Si tú has prometido, Padre, que nuestra familia estará bien, Señor, creemos, Padre, que tu tiempo, Señor, será perfecto. Que tu tiempo, Padre, será perfecto, Señor. Tú levantas familias, Señor. Tú levantas, Padre, jóvenes, Padre. Tú añades personas a esta iglesia, Señor. Tú añades, Señor Jesús, personas que puedan alabar tu nombre, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, por cada una de estas personas que están aquí, Señor. Por tus hijos, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tú derramas sabiduría, tú derramas inteligencia, Señor, de lo alto a nuestras vidas, Señor. Así como estamos, Señor, unidos, Padre, delante de ti, Señor, creemos que tú nos escuchas, Señor. Quita toda incredulidad, Señor, de nuestros corazones, Padre. Quita toda duda, Señor, de nuestros pensamientos, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que tú obres, Señor, en nuestra vida. Que tú obres, Padre, en nuestros trabajos. Que tú obres, Padre, en nuestra familia. Gracias, Señor, porque tú escuchas, Padre, cada palabra. Tú escuchas, Señor, cada corazón, Señor. Te damos gracias, precioso Dios. Gracias por tu grande amor, Señor. Gracias por tu gran misericordia que tienes con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Gracias, Padre, porque sabemos que tú harás las cosas, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo lo que harás, Señor. Porque tú lo que empiezas, Señor, tú lo haces perfecto, Señor. Porque tú lo que empiezas bien, Señor, lo terminas bien, Padre. Porque sabemos que en un 2x3, Padre, tú harás lo mejor para nuestras vidas. En un 2x3, Señor, tú quitas todo dolor. En un 2x3, Padre, tú quitas toda enfermedad. En un 2x3, Padre, tú haces, Padre, los milagros de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, hermoso Dios. Gracias te damos, Padre, por tu grande amor. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque nos escuchas. Creemos en ti, Señor, y creemos todo lo que harás. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. En el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, Señor. Que pase, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu amor.
Gracias, Padre, por tu misericordia.